La columna de esta semana le di por título Alberto, el demonio de la Navidad. Ustedes saben que según el Evangelio de San Mateo, o mejor dicho, en el Evangelio de San Mateo, se narra todo lo que formó parte de la infancia de nuestro Señor Jesús, de cuando, a la parte específica que me refiero, cuando los reyes, siguiendo la estrella del este, que les anunciaba el nacimiento del Mesías, bueno, van a ver de alguna forma al rey de Judea, a Herodes I, bueno, manifestándole la razón de su viaje y justamente que estaban tratando de encontrar a ese niño, al Mesías, que evidentemente había nacido. Y Herodes, digamos, muy hipócritamente se manifestó como interesado, como que bueno, perfecto, avísenme, tráiganmelo, porque le quiero rendir homenaje, y en realidad lo que él lo veía como una amenaza para su reinado. Entonces, bueno, los Reyes Magos, o los magos, digamos, de Oriente, se dice en los Evangelios, a través de un sueño, después de esa entrevista, advirtieron evidentemente cuáles eran las intenciones de Herodes. A través de otro sueño también, evidentemente, ese mensaje le llegó a José, y eso provocó dos cosas. Por un lado, la huida, digamos, de José y María a Egipto para salvarlo a Jesús, y por el otro lado, que por supuesto nunca los reyes le informaran de el lugar, en fin, claro, de donde había nacido Jesús, lo cual en Herodes evidentemente provocó una furia, y se produjo, bueno, nosotros lo conmemoramos el 28 de diciembre, digamos, es una fecha, pongámosle simbólica, pero es la fecha donde se conmemora el Día de los Inocentes, o el Día de la Matanza de los Inocentes, y donde en realidad el hecho histórico fue que Herodes I lo que provocó en Belén fue el asesinato sistemático de todos los bebés, de todos los niños de menos de 2 años, ¿verdad? Es un hecho histórico. Cuando uno va a determinadas fuentes como Wikipedia o similares, digamos, los medios del sistema actual, por empezar llama la atención de que a este genocida le dicen Herodes el Grande, ¿no es así? Es Herodes I, pero se lo llama Herodes el Grande. Y por supuesto, medio como que se intenta minimizar, y a lo mejor no fueron más de 30, y vaya a saber si fue así, pero si uno va estrictamente a lo que sería la historicidad, este personaje de Herodes, el rey de Judea, no es que hizo solamente esto, que ya de por sí es gravísimo. Este hombre, como está comprobado históricamente, asesinó a sus 2 cuñados, a Aristóbulo y a Costóber. Asesinó a su suegro, Hircano II. Asesinó a su mujer, Marián. Asesinó a 3 de sus hijos, a Alejandro, Aristóbulo y Antipatro. Y antes de su muerte, como evidentemente nadie lo quería, todo el mundo lo aborrecía, para que alguien lo llorara o llorara en su entierro, mató a la mayor parte de los nobles que componían su reino. Entonces, a ver, yo no puedo entender cómo alguien puede dudar de que una personalidad así es capaz de haber hecho lo que realmente hizo. Y es más, uno de sus hijos, porque él después dividió su reino entre 3 tetrarcas, es medio difícil la pronunciación, que eran, también se llamaban Herodes, pero uno de ellos, Herodes Filipo, fue el que precisamente por instigación de Salomé, años después, provocó que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista. O sea que era un tema ya de un linaje, digamos, familiar de asesinos. Entonces, a ver, ¿a dónde voy? El 28 de diciembre
es la conmemoración de la matanza de los santos inocentes. Es un día de luto para la cristiandad y para el sentido común. Digo, más allá de que en la modernidad se lo haya usado para el tema de las bromas y toda esa cuestión. Nosotros en nuestra Argentina venimos realmente de un año muy difícil, un año yo diría trágico, ¿no? Y más allá de cualquier consideración de otro tipo, del origen del virus, de los protocolos que se aplicaron, de todo lo que se ha discutido en el tema del año, si van a ser válidas o no las vacunas, bueno, lo cierto que ateniéndonos evidentemente a los datos oficiales, más de 40.000 personas fallecieron por este tema del coronavirus, por lo menos esa es la explicación oficial. Se han perdido millones de puestos de trabajo, han cerrado miles y miles y miles de empresas, de pymes, de empresas medianas, gente ha quebrado, ha vuelto un límite de la pobreza, o se ha llegado a un límite de la pobreza en nuestro país inédito, con 6 de cada 10 chicos pobres, con la mitad de nuestra población bajo el límite de la pobreza. En fin, es un año realmente nefasto para la Argentina. Entonces uno ha visto incluso a lo largo de la historia nacional que hasta los peores gobiernos, ¿no? Es como que hay como una especie de, aunque sea de código de buena voluntad, que en el mes de la Navidad tratamos de que haya un espíritu un poquito más fraterno, tratar de hacerle un poco menos difícil la vida a la gente, que a lo mejor se puede reencontrar aún con las limitaciones actuales con un pariente, en fin, lo que se llama ese espíritu navideño. Pero este gobierno, por eso yo digo Alberto el demonio de la Navidad, ¿no? Porque la Navidad, evidentemente tenemos Nochebuena el 24, la Navidad el 25 y el 28 de diciembre es el día de la matanza de los inocentes y ellos quieren tratar en el Senado la, entre comillas, legalización del aborto el 29 de diciembre, es decir, prácticamente tener como tienen a toda una nación, en vez de estar pensando en un espíritu fraterno, que la Navidad, acordarse de los que no están, tratar de recomponer las heridas. No, que el país gire en torno de una nueva matanza de los inocentes, de una nueva ley que va a provocar una matanza de los inocentes, de un genocidio, como es el tema del aborto. Entonces, desde mi punto de vista, más allá de que no tenga cuernitos o no use ninguna capa o lo que fuera, francamente es una política de orden demoníaca. Es una política inspirada en una absoluta maldad, porque ningún mandatario, ni los peores mandatarios que hemos tenido, por lo menos trataron de respetar la Navidad. Después a lo mejor hicieron un desastre en el resto del año. Pero que un gobierno realmente trate de asociar el espíritu de Navidad o el mes de la Navidad con una nueva matanza de los inocentes solamente puede nacer de corazones absolutamente nefastos, como son los que encarnan el actual presidente de la Nación y, por supuesto, la bruja que lo puso como presidente, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿No es así? Además, que intentan impulsar un proyecto, digamos, que ellos le llaman de salud pública, es decir, no hay salud pública en un lugar donde entran 2 personas y sale una, ¿verdad? Que además no tiene ni ton ni son con lo que hemos vivido, porque las estadísticas que no se dicen respecto del tema del coronavirus o de todo lo que ha pasado este año, es que precisamente por la incapacidad de nuestra estructura sanitaria, por la falta de implementación de protocolos adecuados, como se concentró durante meses únicamente los casos
que se presentaban en los hospitales públicos y privados en el tema del coronavirus, tal como han confirmado distintos profesionales, ha muerto el triple de personas por afecciones no atendidas por el tema del coronavirus. Entonces, no estamos hablando ya de 40.000 muertos, podemos estar hablando de 160.000 muertos, ¿verdad? Entonces, si ante una emergencia como esta, la estructura sanitaria argentina, digo, siguiendo la línea argumental, por supuesto, absurda de ellos de que esto es un tema de salud pública, no fue capaz de atender en esta emergencia a alguien que venía, no sé, con una peritonitis o con una afección cardíaca o con un problema de vesícula, con lo que fuere, y se produjeron muchos fallecimientos respecto de eso, sí. Nos quieren explicar cómo, además, ahora quieren incorporar al sistema de salud pública, amén del crimen que es el tema del aborto. Entonces, evidentemente, esto es... Sí, algunos dicen, bueno, es una distracción, es patear la pelota afuera, pero, a ver, es como si yo quiero distraer en algo de mi casa, agarro y le prendo fuego. Esto es prenderle fuego al país. Esto no es distraer a nadie. Entonces, indudablemente, nosotros no necesitamos que el presidente sea Mahatma Gandhi, ¿verdad? Ni Teresa de Calcuta. Necesitamos que tenga un poquito de sentido común. Entonces, la misión de un presidente que dice se preocupaba por nuestra salud, que estoy preocupado por la unidad nacional, mirá, me junto con la reta, me siento con la oposición, y resulta que ha dividido nuevamente a la Argentina. Y resulta que es o intenta ser el nuevo Herodes de la Argentina, ¿verdad? Esto que yo denomino este demonio de la Navidad. Además, que ahí vamos a entrar ya en otro terreno, que esto es absolutamente inconstitucional. Nuestra Constitución Nacional garantiza el derecho a la vida o identifica el surgimiento de la vida desde su misma concepción. Y todos los tratados internacionales lo avalan. Nuestra misma legislación penal y nuestra misma legislación civil. Por tanto, esto es contrario a todo el derecho argentino, desde la Constitución Nacional hasta los códigos de aplicación en las diferentes áreas. Entonces, esto que se va a cometer o que se intenta cometer, más allá de si lo logran o no, evidentemente es algo que va totalmente en contra de nuestra legislación. Se suele decir que hay gobiernos que, bueno, son legales porque surgieron evidentemente por el tema de las urnas, porque surgieron del voto popular, pero después, cuando no cumplen sus fines o cuando desarrollan fines ajenos a lo que prometieron en la campaña o ajenos a lo que fueron sus diferentes plataformas, es como que se produce lo que se llama la ilegitimidad. En este caso, bueno, Alberto Fernández se ganó todos los premios, porque no solamente es un gobierno ilegítimo, porque la verdad ha sido uno de los peores gobiernos de nuestra historia y han pasado muchos malos, sino además con esto es un gobierno ilegal. Es un gobierno ilegal y es un gobierno ilegítimo. Por eso los patriotas que defendemos la vida, porque esa es la única forma de ser patriota, porque no se puede ser patriota y defender la muerte. Por eso los patriotas, más allá de nuestros diferentes encuadramientos políticos, si efectivamente esta sesión se va a realizar el 29 de diciembre, bueno, vamos a estar presentes masivamente en la Plaza del Congreso y seguramente habrá manifestaciones en todo el país. Desde luego, precisamente, nuestro movimiento, nuestro partido, el Frente Patriota, va a tener una presencia multitudinaria en esa jornada. En paz, en orden, pero con absoluta firmeza. Y realmente, a veces uno ha dicho cosas y se puede interpretar que uno es
pájaro de mal agüero, pero bueno, hay prognosis que se dan para un lado y se dan para el otro. La verdad que el 28 de enero, cuando yo recuerdo en un tuit, en un mensaje dije que había que empezar a cerrar las fronteras, que no había que subestimar esto que estaba pasando, bueno, el ministro de Salud, para el cual un niño en gestación es algo así como un fenómeno, ¿no?, según su visión actual, bueno, decía que China estaba muy lejos, bueno, un hombre con una preparación extraordinaria, ¿no? Y el presidente hasta principios de marzo siguió dando clases en la facultad y bueno, ya cuando no tuvo más remedio, el 14 de marzo empezó a hablar del tema del cierre de fronteras, que en realidad nunca se cerraron, y el desastroso protocolo sanitario que aplicaron. Lo que yo quiero decir es, en un terreno que no es el local, en un terreno internacional, muchos me miraron como si estuviera medio demente cuando dije en el mes de marzo, cuidado porque Estados Unidos va a un enfrentamiento civil, ¿no? Y no es porque, uno sea profeta de nada, simplemente porque ve determinadas variables, la prognosis es también una forma de estudio, de determinadas tendencias que se van a producir. Entonces yo, le quiero decir al gobierno que el ambiente está mal, ¿eh? Que esta no es una opinión personal mía, que no es una opinión de que yo me senté en este programa de radio y digo que este gobierno es ilegal e ilegítimo. No es un tema del ambiente o, entre comillas, mal ambiente que puede haber porque haya una presencia masiva del Frente Patriota o del nacionalismo argentino el 29 de diciembre. Nuestro pueblo ha tenido mucha paciencia, es un pueblo muy manso, pero es un pueblo de mucha fe, es un pueblo muy cristiano, es un pueblo muy sufrido, pero no es un pueblo tonto, ¿verdad? Igual de los mansos cuando los mansos se cansan. Entonces yo simplemente lo digo especialmente no ya dirigiéndome ni a la bruja verde que es vicepresidente, ni al demonio de la Navidad que es presidente, sino lo digo dirigiéndome a los senadores. Traten de que la jornada termine en paz. Rechacen ese proyecto genocida. Porque les digo una cosa, esa noche pueden ocurrir dos situaciones. Si se rechaza, bueno, la izquierda hará su circo habitual, se rasgarán las vestiduras, no sé, se arrancarán las mechas, no sé qué harán, digamos. Pero todo lo que es el espacio celeste, el espacio provida, celebrará y se retirará en orden ante una nueva etapa de defensa de la vida. Pero si esto se llega a aprobar, y reitero, no es ya una opinión personal, hay muy mal ambiente, Fernández, hay muy mal ambiente. La gente no se va a quedar lloriqueando o lamentándose en el Congreso, ni tampoco se va a empezar a arrojar proyectiles con el otro lado de la plaza, ¿eh? La gente va a ir a Plaza de Mayo esa noche, Fernández. Y no va a haber megáfono para detener a esa gente. Que el gobierno lo tome como quiera. Pero si esa noche se intenta imponer el genocidio en la Argentina, una multitud va a ir a Plaza de Mayo a pedir la renuncia del presidente Alberto Fernández. Se lo estoy diciendo directamente al gobierno y no es una decisión personal. Es lo que yo sé que está pasando en todos los grupos pro vida del país. Y donde, por supuesto, los del Frente Patriota no vamos a quedar en la última línea. Cristo decía que aquel que escandaliza a un niño debería ponerse 2 piedras en el cuello y arrojarse al abismo. Y acá no es escandalizar a un niño, acá es asesinar a miles y miles de niños. Cristo también nos decía, te quiero frío o caliente, porque si eres tibio vomitaré en tu rostro. Cristo no era político. Cristo se paraba frente a los templos, frente a los fariseos,
y les decía: hijos del diablo, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Que nadie desde ningún lugar supuestamente religioso nos venga a decir: ah, no, qué exagerado. Se acabaron los tiempos del burro, de las palmas y de poner la otra mejilla. A no ser que querramos, ¿verdad?, sacar el Apocalipsis de San Juan de nuestros libros santos. Porque el Apocalipsis de San Juan nos habla de un Cristo guerrero. Nos habla de un Cristo montado en un caballo blanco, al cual llaman fiel y veraz, acompañado por un ejército de soldados de lino blanco, donde la sangre llega hasta la brida de los caballos. Entonces nosotros no pertenecemos a aquellos que van a poner la otra mejilla. Se acabó poner la otra mejilla en la Argentina. Ustedes vienen por nuestra sangre, y debe saberlo este gobierno, que los cristianos, los católicos, los patriotas de la Argentina no vamos a poner la otra mejilla mientras ustedes asesinan a nuestros hijos. Se lo advierto a cada uno de los senadores, que piense en la pacificación de la Argentina, porque si esa noche se aprueba el aborto, vamos a ir, el pueblo va a ir a Plaza de Mayo a pedir la inmediata renuncia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y pasará lo que tenga que pasar. Cumplo en advertir esto y reitero: yo me hago cargo de mis palabras, pero mis palabras no son importantes. Mis palabras expresan lo que miles y miles y miles de personas están dispuestos a hacer esa noche. Así que pongan las barbas en remojo. Señores senadores, rechacen este proyecto, terminemos el año en paz, permitamos que triunfe la vida, que la Argentina puede restaurar sus heridas, y si no es así, a mí me tocó estar en más de una oportunidad preso y perseguido por el poder político, tanto en tiempos de Alfonsín como en tiempos de Menem, y siempre una frase resonó en mi cabeza, más allá de que yo no soy de aquello que ustedes van a ver, a lo mejor todos los domingos en una iglesia, pero hay cosas que a uno, bueno, es como que lo marcan a fuego, y yo siempre tuve presente esa frase, un poco como alimento de mi espíritu, que es una frase de la Biblia que dice: lucha por el Señor tu Dios, y el Señor Dios combatirá por ti. Y si esa noche tenemos que luchar por nuestros hijos, el Señor Dios va a combatir por nosotros, y no va a combatir por los demonios, ni por las brujas verdes, ni por este poder colonial que hoy infecta a la Argentina. Vayamos a las elecciones tranquilamente del 2021, que nuestros senadores hagan lo que el pueblo les ordenó: votar por la paz, por la vida de la Argentina. Y si no, como diría un papa, Dios elegirá a los suyos. Dios y patria. ¡Viva Argentina!